Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia de San Andrés de Valdescapa, donde hoy tenemos el honor de tener a don Ramón Gutiérrez Álvarez, profesor, investigador y escritor. Don Ramón Gutiérrez Álvarez nace en Quintanilla de Almanza, provincia de León, estudió magisterio, filología y hizo peritaje mercantil. Trabajó en la empresa privada desde 1964 hasta el año 2000 como maestro en Prioro y León. Una vez jubilado en el año 2000, comienza una tarea de investigación, fruto de la cual son los 8 libros que ha publicado. 2 de ellos han obtenido el galardón del libro leonés del año. Es miembro de la asociación Promonumenta, que a la vez es socio de honor de la misma. Y imparte conferencias, escribe artículos sobre la temática variada en distintas poblaciones de la provincia de León y actúa como jurado en premios literarios y participa en semanas culturales veraniegas. Entonces, hoy nos hablará sobre Valdescapa, los condes de Cea, y después nos hablará de su último libro que publicó, que son los Marqueses de Prado. Con ustedes, don Ramón. Gracias. Buenas tardes. Muy agradecido, Jesús, por tu presentación. En el marco incomparable, ¿escuchan bien? ¿Oyen bien? De esta iglesia de San Andrés de Valdescapa y de su maravilloso retablo, y tras la invitación de la asociación Valle de Escapa, damos comienzo a esta charla. Siempre hubo, durante los últimos siglos, buenas relaciones, al menos de intercambio comercial, entre los montañeses y los habitantes de estas tierras. Los montañeses traían madreñas y aperos de labranza. Un inciso les hago, esta es Prioro, que es de donde venimos nosotros. Durante el verano, ahí está, y de ahí venimos. Y esos eran los que bajaban, de los que les hablo ahora. Y aperos de labranza que traían aquí, y los de aquí les vendían trigo y vino. También nos veíamos en los corros de lucha leonesa, en Almanza, en Villamartín de Don Sancho, en Reneu de Valdeaduey, hace bastantes años en Sagún, admirando a buenos luchadores de esta comarca, como Juan Perica y Laurentino Crespo de Villaverde de Arcayos, a los molineros de Santa Mar, a Constantino Medina y a Sendiliana, este último de René. Desde estas buenas relaciones, también ahora venimos desde Prioro a compartir con ustedes esta tarde de verano. Aunque no parecen los tiempos de crisis los más indicados para hablar de historia, sin embargo, hace más de 21 siglos, un famoso orador, Cicerón, dijo que no saber lo que sucedió antes de que uno naciera equivale a seguir siendo un niño para siempre. El mismo escritor dijo que la historia es la maestra de la vida, historia magistra vitae. Además, cualquier historiador, cualquier persona medianamente formada que se hace una pregunta fundamental, ¿a dónde vamos?, ha de responder previamente a otra. ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos como somos? Pues bien, para responder a estas preguntas, aunque de forma breve, pues el tiempo que disponemos es corto, intentaré no pasarme de los 60 minutos, que es lo que haremos ahora. Intentaré. Voy a hablarles un poco a salto de liebre, sin profundizar demasiado, sobre el tema que nos anuncia el programa de esta charla, que vamos a dividir en 2 partes. Primero les voy a hablar un poco sobre los condes de Cea, los señores de Cea, bajo cuya jurisdicción estaban todos estos pueblos. Después voy a hablar de esta comarca, varias notas sobre esta comarca en el catastro vensedano, año 1752, más o menos. Y finalizaré con unas palabras breves sobre mi último libro sobre los Marqueses de Prado.
Y permítanme decirles que esta conferencia no va referida solamente a Valdescapa, sino también a los restantes pueblos del entorno, como Cea, Saelices, Mozos, Carvajal, Villavelasco, etc. Y de ellas pondré diferentes fotografías que me ha facilitado muy atentamente Jesús. La comarca de Cea fue el lugar fronterizo desde tiempos antiguos, lo cual tuvo más inconvenientes que ventajas. Cerca de estas tierras, el Esla y la zona de Almanza constituían la frontera entre los astures, los cántabros y el pueblo que habitó estas tierras en épocas prerromanas, los barceos. Esto ya era, parece que ya era tierra de los barceos. En tiempos de dominación romana, con la división de Augusto, por aquí estuvieron los límites entre las provincias de Lusitania y la provincia tarraconense. Con la siguiente división, estas tierras estaban entre los distritos romanos de Astorga y de Clunia. Y más tarde ya, en el siglo VI, los suevos tuvieron aquí la frontera con los visigodos. Los suevos era el Cea, más o menos, era la frontera entre los suevos y los visigodos. Quizá en la escuela oyeron ustedes hablar de esto, por lo menos algunos, los pueblos bárbaros, las invasiones bárbaras después que marchan los romanos. Bien, en las épocas de la Reconquista, también esta zona de Cea fue casi siempre la frontera de los reinos de León y Castilla, cuando León era objeto permanente de deseo por parte de Castilla. Incluso, de forma esporádica, por ciertos años, estas tierras pertenecieron a Castilla, estas tierras de Cea. Por pocos años, pero pertenecían. En realidad, lo hizo casi siempre el Reino de León, hasta que ambos reinos se unieron pacíficamente durante el siglo XIII. Además de fronterizas, estas tierras fueron siempre lugar estratégico y de paso. Por aquí subía, partiendo de Sagún, la vía secundaria romana por la que pasaron las legiones romanas para la guerra contra los cántabros. También las invasiones árabes, las que saquearon Sagún y no destruyeron su monasterio, continuaron Cea arriba hasta que llegaron a Asturias, a Covadonga, en fin, todas ellas. Utilizando, los árabes fueron unos aprovechados, utilizaron las vías y los puentes que habían realizado los romanos. Recordemos también que algunos, se me olvidaba decirles que entre Sagún y Liébana, uno de los pasos que hubo en esta tierra también, hubo una antigua vía, camino secundario de Santiago. Venían de Liébana, donde habían ido a adorar el Lignum Crucis, y bajaban a unirse al camino francés en Sagún, pasaban por estas tierras también. O sea, esto fue siempre lugar de paso, lugar de civilización, siempre. En las edades media y moderna, los reyes no administraban directamente todas las tierras de la nación española, entonces en formación. Les era imposible, ya que la administración pública era mínima, no había funcionarios. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Pues algunos territorios, sobre todo los más alejados de las ciudades, los donaban, los encomendaban a los monasterios o a ciertos nobles para que las repoblasen y los civilizasen. También como agradecimiento por algún favor o por notables servicios de armas en caso de los nobles, como sucedió en este lugar con los condes de Cea. Estos señoríos eran de dos clases. Esto que les estoy hablando ahora es un poquitín más espeso, les pido un poco de atención ahora y después ya es más inteligible. Había dos clases de señoríos. Uno se llamaba el señorío territorial, en el cual el señor era dueño de todas las tierras, de todo el territorio, y las administraba por sí
o las arrendaba cobrando un tanto por los arriendos. Y luego había otro tipo de señorío que era el que se llamaba señorío jurisdiccional, el de Cea, por ejemplo, que tenía unas misiones más concretas. No era el dueño del terreno, aunque intentaba hacerse con los terrenos de forma lícita y a veces de forma ilícita también. ¿Qué hacía el señor jurisdiccional? Pues ejercía la justicia, impartía justicia, cobraba tributos, ejercía el mando civil y militar del territorio. También disfrutaba de muchos privilegios a través, por sí o a través de un gobernador o corregidor que tenía. Y cuidado, que estas tierras de la provincia de León eran un poco privilegiadas porque a los señores los frenaban mucho lo que ahora son las juntas vecinales, los concejos. No llegaron a apoderarse, tal como el conde de Cea, de todos estos pueblos por el contrapeso que hallaron en estas juntas vecinales, ahora por desgracia tan en declive, y que además se habla de que pueden desaparecer. Sobre todo los que son mayores, como soy yo, recordarán la fuerza que tenían hace 30, 40, 50 años estas juntas vecinales. Hoy, por desgracia, tienen menos bienes, tienen menos que administrar, los ayuntamientos tienen más fuerza y parece que tratan de quitarles todas las competencias. Quedamos en que la mayor parte de los pueblos de esta comarca dependían de los señores de Cea. Había otros que lo hacían de señoríos eclesiásticos, como muy cerca de aquí, Saelices del Río. Saelices del Río pertenecía a Sagún. Villacintor, San Pedro de las Dueñas también dependían de monasterios. Pero también había algunos que dependían, muy pocos, dependían directamente del rey. Por ejemplo, Sagún. Sagún dependía directamente del rey y las Grañeras. Los demás, los pueblos de esta comarca, dependían todos del señor de Cea. ¿Y qué tipo de señorío preferían los pueblos? Si a los pueblos les hubiesen dado para escoger qué hubiesen elegido, preferentemente el gobierno directo del rey. ¿Por qué? Pues porque el rey estaba más lejos. Es como en las obras, cuando tenemos al encargado más lejos, pues parece que estamos más a gusto, ¿no? Además, cobraba menos impuestos que los señores. Los señores estaban demasiado cerca. No querían los señoríos de los nobles, pues estos abusaban mucho de su poder. Lo expresa muy bien un escritor de la montaña, de esta montaña de un pueblo que se llama Morgovejo, se llama don Alfonso Prieto, cuando decía, en unas rimas muy curiosas, y decía: el pedrisco prefiero a los señores, pues son estos pedrisco cotidianos, que merman hasta el hambre las cosechas, regadas por sudor de los vasallos. Aquel, se refiere al pedrisco, aquel viene de Dios y siempre cede. El pedrisco cede, pero se ve que los señores no cedían nunca. Eran pedrisco cotidiano, pedrisco de todos los días. Bien, y llegados a este punto, digamos unas palabras sobre los señores de Cea, señores de la mayor parte de los pueblos de este alrededor, de este contorno, excepto Saelices. Saelices no dependía del concejo de esto, esto que tienen ustedes, pertenece al castillo de Cea todavía. Esto que tienen ahí. Estos señores se originan allá entre el siglo X y XII y tuvieron gran relación e influencia con los reyes de León, tanto en la corte leonesa como en las guerras contra los árabes. El primer conde que repobló estas tierras, después de la invasión árabe, esto probablemente quedó despoblado completamente, el primer conde fue un tal Beremundo Núñez, sobrino del rey Alfonso III.
Y otros condes destacados por esa época fueron Fernando Bermúdez y Pedro Fernández. Este condado adquirió sus numerosos bienes por donaciones de los reyes. Recordemos, entre otros, el caso de Riocampa. Esta es la torre de Barriales, ¿no? Torre de Barriales, la iglesia de... no, de Mozos, me parece que es esta. Una lista de estos pueblos. Yo es que no sé si me he pasado de... no, creo que no. Bien, esta es la relación de los pueblos que pertenecían en esta comarca al conde de Cea. Lo que pasa es que la foto es poco clara y no se ve perfectamente. Pero bueno, llegó a tener hasta 27 pueblos dependientes directamente de él. Ahí los tienen ustedes, son todos de esta comarca. Esos 27 pueblos. Y tenían, o sea, los bienes, los numerosos bienes que tuvieron este condado, los adquirieron por compras, por herencias y también por el ejercicio del poder. Y tenían bienes en el Alto, Medio y Bajo Cea. Tenían también en la zona del Riaño y en el Alto Porma, en Asturias, en Carrión, en Castro Gonzalo de Zamora, en Fuentes de Ropel, etc. Además, fueron grandes propietarios de rebaños del Reino de León. Fueron propietarios de este bosque que ustedes tienen aquí, lo tienen bien cerca, que es Riocampa. Por cierto, en Riocampa, no sé si ustedes lo conocen, lo digo como una curiosidad, me salgo un poquitín del tema, tienen una fachada de una casa noble, que merece la pena verla, que hace unos 30 y tantos o 40 años que se trajo allá a Riocampa, de una casa de Legamián, donde hicieron un pantano, como ustedes saben, hace el año 67 se cerró. Y ahí lo tienen ustedes y lo pueden admirar, con unas inscripciones preciosas. Merece la pena ir solo a visitarlo. Perdón, me he pasado. Lo tienen ustedes ahí, las inscripciones, eso. Sí. Y, bueno, esta es la casa de los encargados del bosque de Cea. Bien, Cea era el bosque de Riocampa era una de sus grandes posesiones. Además de todas estas prerrogativas reales, eran patronos de varios monasterios. Santiago de Valladolida, uno en Sabero, otros en Asturias, etc. Y tenían su sede en Cea. Ahí lo tienen ustedes. A la que en el siglo X un documento denomina Ceiam Civitatem Mirifica, Cea, ciudad admirable. Esto quizás se decía por la magnitud y por el castillo. Probablemente por el castillo se decía esta frase. Y Cea tenía entonces ya gran pujanza económica. Fíjense ustedes que el año 971, hace 1000 y pico de años, Cea ya tenía mercado. Y fíjense si era ya importante Cea entonces, que los judíos se instalaban en Cea y los judíos iban donde había dinero. Entonces Cea fue muy importante por esa época. Y ahí se instaló también el conde de Cea. El estilo del palacio, que ahí tienen ustedes, el estilo del palacio es, el estilo del castillo y su origen es de origen romano, edificado y utilizado con fines militares, y tuvo presos ilustres en él, como el rey de Navarra Sancho IV, y ha llegado hasta nuestros días en un estado de postración y deterioro que no se merece por su antigua importancia. Para nuestra vergüenza, se incluye actualmente en la lista roja de Hispania Nostra, donde figuran los monumentos en riesgo inminente de desaparición. Si avanzamos un poco en el tiempo, allá por el siglo XIV, varios de estos pueblos dependen de la jurisdicción de Santalla. Durante una época dependieron de la jurisdicción de Santalla. Pero hay una época importante para Cea y su comarca. El año 1599, el rey Felipe III crea el marquesado de Cea
a favor de los duques de Lerma. Los duques de Lerma eran señores que por aquella época estaban en la cima de la política española, uno de ellos como primer ministro del rey Felipe IV. 5 años más tarde, este marquesado sube de categoría y se convierte en ducado en favor de los mismos señores. 6 fueron los duques de Cea que tuvieron este título. Después, estos señores se iban casando con otras casas nobles e iban dejando aquellas que tenían menos importancia para ellos, de forma que a partir del año 1700 y pico, de 1800, ya no firmaban ni como condes de Cea. Fueron dejando el marquesazgo hasta que se perdió. Y hace unos 20 y tantos años, un señor, don Gonzalo de Figueroa, en 1979, intentó rehabilitar este título, pero no le fue concedido. Ese es el problema que hay ahora para restaurar, si es que es posible, el castillo de Cea, porque no está clara la propiedad del mismo. Y eso es un detalle que cierra completamente el problema de la restauración. No hay a quién dirigirse, y nadie, ni autoridades de Castilla y León, ni del gobierno central pueden hacer nada en ese sentido. Bien, pasamos a la segunda parte que yo les había anunciado sobre esta comarca en tiempos del catastro de Ensenada. Este catastro, elaborado hacia el año 1752 por el ministro Marqués de la Ensenada, fue el primer intento serio de confeccionar una estadística completa de las propiedades rústicas y urbanas para establecer una contribución única y desarrollar una ambiciosa reforma fiscal. A través de él podemos conocer muchos datos sobre esta comarca que yo voy a utilizar a partir de ahora. Por ejemplo, ¿cómo era el gobierno de esta comarca? Pues estaba a cargo del gobernador o corregidor, que con ambos nombres se designa, del entonces conde de La Gomera. Ese era el título que ostentaba el señor de Cea en 1752. Este señor, el gobernador o corregidor, era un alto funcionario con muy buen sueldo, 4.200 reales anuales. Ese sí sería bueno, que un labrador o de tipo medio de entonces se le calculaban unos ingresos anuales de entre 400, 600, 700 reales anuales. Este señor cobraba 4.200 reales anuales. En la tarea de gobierno le acompañaban un grupo de funcionarios que residían también en el mismo pueblo, en Cea. El teniente de gobernador, el alguacil mayor, 3 procuradores de causas, 3 escribanos, un secretario de millones, un carcelero, etc. En cada uno de los 31 lugares de su jurisdicción, el corregidor nombraba un alcalde pedáneo. Situémonos en Valdescar. Pues aquí nombraba un alcalde pedáneo y los concejos elegían cada año de 1 a 4 regidores. Pues una especie de concejales dentro de cada pueblo. Un fiel de fechos, así se llamaba, que era pues una persona habilitada que sabía escribir y que redactaba el acta de las sesiones del concejo. Cada vez que se realizaba un concejo, pues se hacía un acta. Fíjense si eran ordenados entonces. Es que estamos pensando que ahora descubrimos la pólvora, y la pólvora se descubrió hace muchos años. Incluso en muchos datos nos daban ejemplo. Tan es así que en la inmensa mayoría de los pueblos nunca se han hecho actas en lo moderno, en el tiempo moderno. Entonces las hacían. Encima no hemos tenido la habilidad y la curiosidad de conservar aquellos libros de actas que hacían entonces. Y a los investigadores pues nos han hecho la puñeta, hablando mal, nos han hecho la puñeta porque no hay una referencia para conocer la vida de entonces. Prácticamente en ningún pueblo se encuentran estos libros antiguos. Únicamente los que se han llevado pues, al archivo de la Iglesia, al archivo diocesano, y los civiles pues al Archivo Histórico Provincial de León,
a la Real Chancillería de Valladolid, al Archivo de Simancas, en Madrid pues ya la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico Nacional, etc. Pero por los pueblos no se encuentra absolutamente nada. Bien, entonces, en los pueblos digo que se nombraba de 1 a 4 regidores, un fiel de fechos, un secretario, vamos a llamarle, un procurador, que representaba a los vecinos en los pleitos. Fijaos, si el concejo cuidaba de los vecinos, cuando había un pleito en Cea contra un vecino de Valdescapa, el concejo de Valdescapa tenía una persona encargada de ir a defender a este vecino ante el gobernador de Cea, un procurador. Bien, este procurador además se encargaba de los abastos, de procurar que la villa, que el pueblo estuviese dotado de todo lo necesario, del vino, del aceite, del jabón, del pan, de todas estas cosas más necesarias. Tenía obligación de tener provisto al pueblo de todos estos datos. Además, había un alcalde de la hermandad, en Valdescapa también, un alcalde de la hermandad, que se preocupaba del orden público. Entonces era un tiempo en que había mucho ladrón, mucho mandante por ahí, porque debido a la tremenda miseria que había por aquellos años. Entonces la gente se tenía que tirar al monte, a pillar lo que hubiese, a robar un cordero, a lo que fuese, a matar. Se había que matar para no morirse. Pues había una persona en el pueblo que era el alcalde de la hermandad, que se preocupaba del orden público, de la vigilancia y detención de malhechores, vagabundos y gitanos, y además de castigar los escándalos y otros pecados públicos. Bien, ¿y cómo controlaba el conde de Cea a través de su gobernador a cada uno de los pueblos? Pues lo hacía por medio de las llamadas visitas de residencia. Cada 3 años, como máximo, a veces antes, venían al pueblo y comprobaban si los alcaldes del pueblo desempeñaban sus funciones con eficacia, si administraban justicia lo mismo al pobre que al rico, si cumplían y hacían cumplir las órdenes reales, las costumbres y la moralidad pública, también el orden público, si eran justos en el reparto de los impuestos, si se daba la medida justa en la venta del vino, del aceite y en la maquila de los molinos, si controlaban los ganados para que no hiciesen daño a los frutos, si se preocupaban del estado de los caminos, calzadas, veredas, puentes y fuentes. Bien, o sea que ven ustedes que había un control y había un orden que yo no sé si hoy hace falta tanto, pero desde luego no había el control que había entonces. También controlaban una cosa muy importante en aquella época. Es si el importe de las penas finales, de las multas que se llamaban penas finales, se dedicaban al pago de los impuestos o si por el contrario se verían en las reuniones concejales. Todas las multas que se ponían se llamaban penas finales porque se hacían pagar en vino. En una medida que medía 2 litros y pico, o en estas que tienen ahora de los 16 litros, las cántaras, y por orden del rey, el importe de esas penas había que pagar con ellas los impuestos y no pedir a la gente dinero si con ellas llegaba. Pero casi todos los pueblos lo dedicaban a beber en las reuniones concejiles al final, con lo cual casi todas terminaban en peleas, en voces, en injuriarse unos a otros. En fin, esto también lo controlaba el gobernador que venía al pueblo.
y de no cumplirse las condiciones, todas estas cosas que venía a vigilar, estaban 2 o 3 o 4 días vigilando, y además lo hacían con un control muy curioso. Llegaban al pueblo y llamaban a los 3 o 4 viejos, los más viejos que había en el pueblo, y les examinaban individualmente para ver cómo cumplían las autoridades. Y claro, era muy difícil que lo tapasen todo, aunque algunos lo tapasen. De hecho, cuando llegaban a las autoridades, el gobernador sabía todo lo que pasaba en el pueblo. Y claro, de no cumplirse todo esto que les he dicho, se imponían fuertes multas al pueblo y sobre todo a las autoridades. Tenían que tener cuidado porque les caía la gorda si no cumplían el código. Los señores jurisdiccionales, y paso a ver un poquitín lo que son los signos de jurisdicción, tales como los decía, en la administración de justicia podían castigar hasta con la pena de muerte. De ahí que se les llamase señores de horca y cuchillo, pues estos eran los instrumentos con los que se les quitaba la vida a los reos de penas graves. Los signos visibles de esta justicia eran la horca, la picota, el cuchillo, la cárcel, el cepo y la cadena. Y en las afueras del pueblo, esto solo había en Cea como capital de jurisdicción, existían la horca. Fíjense, este es un modelo de horca, otro modelo. En ellos se ahorcaban a los pecheros o pueblo llano. Los pecheros eran la gente de los pueblos que no tenía nobleza. Pues en los pueblos había una pequeña nobleza que se llamaban los hidalgos. La mayoría eran pecheros, ¿no? Entonces, aquí se ahorcaba al pueblo bajo, al pueblo normal. Y los hidalgos tenían una prerrogativa, que podían ser decapitados en vez de ser colgados. Bueno, esto ya pasó. Nos lo cuenta la Biblia. En la muerte de San Pablo se cuenta que le quisieron crucificar, que era como mataban los romanos, y él alegó que era ciudadano romano, que le matasen con el cuchillo, que le decapitasen. Pues lo mismo que estos invocaban también su derecho a que también les decapitasen. Luego, en las afueras del pueblo, y digo que estaba la horca, y en la plaza del pueblo, también en Cea, parece que estaba la horca, la picota o rollo. La picota o rollo, ahí tienen un modelo de picota, les voy a mostrar otra, y otra, que son de las pocas que quedan actualmente ya en España, porque esto, cuando vienen las Cortes de Cádiz, mandan retirar todos estos instrumentos para que no quedase recuerdo del antiguo régimen, ¿no? Entonces, a los que habían decapitado les cogían la cabeza y la depositaban las colgaban de esas cabezas de animales que tienen ustedes aquí. Y además, a los que no decapitaban, los delincuentes de penas menores, los traían, los ataban en la parte baja del rollo y los tenían ahí un día o dos para vergüenza pública de sus crímenes. Y, tanto la horca como el rollo eran elementos para meter miedo a los delincuentes que venían por ahí. Cuando llegaban a un pueblo y veían que en el pueblo había horca o que había rollo, decían, date, vamos a otro pueblo que aquí no se andan con pamplinas, ¿no? Bien. A la hora de pagar los impuestos, debemos reconocer que los impuestos eran muy dispersos. Este es un esquema de los impuestos que se pagaban en el Ducado de Cea. Entonces, ven ustedes que se pagaban impuestos casi como ahora. Al rey, al duque de Cea, impuestos eclesiásticos e impuestos que por mi cuenta he llamado impuestos solidarios. Los del rey eran los de mayor cuantía. Ahí tienen ustedes los cientos, que eran impuestos relacionados con las alcabalas. Las isas, esto se lo voy a contar, porque es un poco curioso. ¿Qué eran las isas? Cuando venían los vendedores a un pueblo, todo lo que vendían
tenía que tributar por dos conceptos, por las sisas y por las alcabalas. Las alcabalas eran el IVA de agua, pero las sisas era otro impuesto real, por el cual el vendedor podía o quitar o dar menos peso. Por ejemplo, si le pedían 1 kilo, él daba 900 gramos y los 100 gramos restantes lo pagaba como impuesto después. O si no, la sisa era un pequeño impuesto que, aparte del peso del artículo, se pagaba también. Luego las tercias, el pedido, cuando había una guerra o había una gran necesidad pública, los reyes hacían una petición de dinero y entonces los concejos hacían un reparto entre los vecinos y había que pagarlo, claro está. Las tercias, y no me voy a parar en todos porque si no, no nos da tiempo. Luego, los puentes y caminos reales. Había que arreglar los puentes y caminos reales por cuenta de los vecinos, pagando un impuesto para los que estuviesen a 30, 60 o 90 leguas de distancia. Fíjense ustedes, desde el País Vasco actualmente, desde Galicia, desde casi Madrid, un vecino de Valdescapa tenía que pagar, en la parte que le tocase, el arreglo del puente de Guadarrama, o de Guernica, o de un pueblo de Asturias. Cada poco venían recetas de estas también. Porque el Estado no tenía dinero, el Estado no tenía administración, ya lo he dicho. Luego el tributo del soldado, que era de la forma siguiente. Todos los vecinos de los pueblos debían acoger, dar posada y comida y calzado a los soldados que pasasen por aquí, de paso, soldados de paso. Y el concejo debía darles una pequeña propina para que comprasen alguna cosa en el camino. Había otro tributo que se puso a mediados del siglo XVIII, el tributo del vino, licores y aguardientes, que trajo muchos problemas y muchas protestas de los pueblos, porque los pueblos estaban ya hartos de impuestos. El papel sellado, pues pasa como ahora, papel de timbre, había que pagarlo, y el cuarto del fiel medidor. Todo lo que se pesase en los pueblos, por ejemplo, por cada roba o por cada cántaro que se pesase o se midiese, había que pagar un pequeño impuesto al rey. Y luego, al duque de Cea, pues las alcabalas, que era pues algo como el IVA. Por ejemplo, Valdescapa pagaba 198 reales anuales por este concepto. Se pagaba, en vez de pagarlo individualmente, lo pagaba el concejo y después lo recaudaba entre los vecinos. Había otro impuesto que se llamaba el impuesto de humarca, que lo ponía el señor por tener una casa abierta o por tener la chimenea por donde salía el humo, de ahí la humarca. Los yantares, cada vez que venía el señor o sus criados había que pagarle un impuesto por la comida y por el pienso de los animales que traía a visitar para lo que fuese. Los diezmos, también tenía una parte en los diezmos, que generalmente eran eclesiásticos, pero el duque de Cea tenía parte en los diezmos. Derechos de varas, paso un poco de largo porque es imposible. Este tema de los impuestos daría para una conferencia amplia. Las penas de cámara o penas vinales de las que les hablé antes, los cortazgos y las reses vendidas en la feria de San Lucas. O sea, por pasar por el puente de Cea, todo el que pasase por allí tenía que pagar un impuesto al conde de Cea, al señor de Cea. Bien, los impuestos eclesiásticos eran los diezmos, que eran 1/10 de todo lo que se recaudase de las cosechas y de los animales, las primicias, que era una aportación voluntaria, obligatoria de los labradores a la parroquia, los forales, es un impuesto para el párroco por los animales que se arrendaban y por las soldadas de los pastores, la luminaria, que era una pequeña limosna que daban los que no pagaban primicias y que era para alimentar la luz del Santísimo. Antes había una luz, ahí veo, que ahora es eléctrico, pero antes era de aceite o de cera, las bulas, otro documento que había que pagar, las visitas del arcediano y del obispo, el voto de Santiago, otra para los santos lugares, etc. Luego hay unos impuestos que yo llamo solidarios. Había que pagar todos los años para el colegio de huérfanos de San Cayetano de León, un pequeño impuesto que pagaba el concejo. Los pobres de paso había que atenderles también solidariamente.
La Casa de Locos de Valladolid había que pagarle cada año un pequeño impuesto para que si había la desgracia de que en el pueblo caía uno en la locura, pues se le pudiese internar allí. La Catedral de León tenía un coro y había que pagar para el canto de coro de la Catedral de León otro pequeño impuesto. Y para el mantenimiento de los hospitales. Sin paso de largo, porque esto se está prolongando un poco más de la cuenta. Bien, he hablado antes brevemente de las clases sociales. Hablé antes de los pecheros pueblo llano y de los hidalgos. A la hora de pagar los impuestos, por eso lo digo ahora, es necesario hablar de las clases sociales. De los 1.173 vecinos que había en la comarca de Cea en 1750, 1.048 eran pecheros, 82 hidalgos y 43 eran clérigos. Los pecheros era la clase social más baja. Los labradores normales, ganaderos normales, etc. Eran lo que se llama también el pueblo llano, que pagaban todos los impuestos y realizaban todo tipo de trabajos comunales. Los hidalgos, en cambio, eran pocos, pero tenían muchas ventajas. Pagaban muy pocos impuestos, no contribuían a las tareas públicas, excepto el arreglo de puentes y fuentes, por tanto, aquí en Valdescapa poco tenían que hacer. No realizaban el servicio militar, no podían ser condenados a la horca, tenían tratamiento de don y otras varias ventajas. Por tanto, un pueblo que tuviese muchos hidalgos tenía una desgracia tremenda para el pueblo llano, para los demás vecinos que les tocaba apechar, por eso se dice apechar. Los pecheros apechaban, tenían que hacerse cargo de todos los trabajos, de todos los impuestos, de cumplir el servicio militar, etc. Eso es apechar. ¿Y cómo eran los hidalgos? Pues en general, no me acuerdo ahora, los que había en Valdescapa, a lo mejor había 4 o 5 hidalgos. Pues no eran más ricos que los pecheros, pero presumían mucho de ellos. Y de ellos se decía en plan de burla: la hidalguía es hambre y fantasía. En casa del hidalgo, poca comida en manteles largos. Don sin din, cojo en latín, se decía de ellos también. Además, nuestro inmortal literato Quevedo, don Francisco de Quevedo, en unas rimas decía: vuestro don, que tenían tratamiento de don, ¿no? Se lo he dicho antes, los hidalgos tenían tratamiento de don, y decía Quevedo: vuestro don, señor hidalgo, es como el del algodón, que para poder llevar don necesita tener algo. Era como una burla para decirles que no tenían nada, que eran unos como los demás y sin embargo presumían mucho. Bien. Los clérigos, que era la tercera clase social, tenían las mismas ventajas que los hidalgos y mejor situación económica. Por poner un ejemplo, el cura de Valdescapa de 1752, según el catastro de Ensenada, tenía 2 bueyes de labranza, un novillo, una vaca, una yegua, un burro, un cerdo, 40 ovejas, 64 corderos, 31 carneros, 6 cabras con 5 crías, una yegua dada en la parcería y las fincas y prados correspondientes. Además, obtenía 1.392 reales de los diezmos, además de los llamados derechos de pie de altar, y se le podían calcular alrededor de 2.500 reales al año en total, mucho más que cualquier vecino del pueblo, que, como les dije antes, que cobraban entre 400, 500, 600 reales. Pero digo esto no por burla a los sacerdotes, sino como ejemplo de, quizá en muchos casos, la escasez y la dignidad con que viven ahora. O sea, lo digo expresamente por eso. Bueno, y hago un inciso porque nos queda un cuarto de hora, poco más o menos, un poco más, pero bueno, hago un inciso porque comprendo que igual se están cansando ya. En este sentido hay una anécdota del gran escritor y premio Nobel americano Gabriel García Márquez,
que en cierta ocasión estaba impartiendo una conferencia. Y en un momento dado vio que el público ya, en fin, parece que aquello no iba ya muy bien. Se dirigió a él y les dijo: si alguno de ustedes está durmiendo, por favor, abandone la sala, pero hágalo con cuidado para no despertar a los que ya están dormidos. Entonces espero que aquí no suceda lo mismo. Trataré, porque si sucede eso es que yo soy demasiado malo. Seré malo, pero no quiero ser demasiado malo. Seguimos. Una cosa que me llamó la atención buscando documentos cuando Jesús me encargó la charla, vi una cosa que me llamó la atención en esta comarca: la cantidad de hospitales que había por aquella época. Aunque algunos hospitales tenían su origen en la Edad Media, la gran reforma producida en la cristiandad por el Concilio de Trento del siglo XV urgía a los cristianos en general y a las cofradías en particular a practicar las llamadas obras de misericordia, una de las cuales, dar posada al peregrino y, por extensión, al pobre, acogiéndole bajo techo, dándole comida y atención médica, se practicaba en los numerosos hospitales creados entonces. Además, los pobres y enfermos estaban más a las expensas de lo que la gente les ayudase que de la nada que les ayudaba el Estado entonces. Nada, cero. Esta comarca era sin duda muy acogedora con los pobres y necesitados. No hay más que reparar en la gran cantidad de hospitales que había entonces. Santa Catalina, ahí lo tienen ustedes, está encima de Almanza, y este era un santuario y un hospital con bastante importancia y que merece pues un estudio de investigación, porque fue muy importante. Santa Catalina, bajamos un poco, Almanza, y ya les dije que esto era lugar de paso, sobre todo de norte a sur. Entonces fíjese cómo va habiendo hospitales que atienden a toda esta gente. Mozos de Cea, Sailices del Río, Cea, Bustillo de Cea, Trianos, Villamol, Villapecenil, San Martín de San Pedro de la Veraduy, etc. En todos estos pueblos he encontrado hospitales desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. En Cea había dos hospitales: el del Espíritu Santo, promovido por la cofradía del mismo, que recogía a los pobres y enfermos, y sus bienes procedentes de donaciones rentaban al año 34 reales y 40 fanegas de trigo. 40 fanegas de trigo. Con ello debían mantener a los pobres que acudieran a él y pagar al médico y al cirujano. Fíjense si estaban adelantados, que ya en Cea, en el hospital de Cea, tenía médico y cirujano, y estoy hablando del año 1500 y 1600. También en Cea había otro que era de la cofradía de San Pedro. Bien, dejemos la caridad y vámonos a la cultura. Otra de las obras de misericordia, y lo recordarán los que estudiaron el catecismo del padre Astete. La primera de las espirituales decía que había que enseñar al que no sabe. Desde finales del siglo XVI comienzan a crearse escuelas en algunos pueblos con las rentas de las fundaciones que dejaban ciertas personas, generalmente los clérigos. Debemos hacer notar, hoy que se habla tan mal de la Iglesia, me gusta ser imparcial, el historiador tiene que ser imparcial y decir lo bueno y lo malo, pero decir la verdad, que la Iglesia fue la institución que más se preocupó ya entonces de la caridad y de la cultura. Incluso el obispo de León ordenaba a los sacerdotes que cada año que el presupuesto de una parroquia presentase superávit, parte de los sobrantes se dedicase a la enseñanza y al pago del maestro. Pronto conocemos la existencia de escuela en alguno de estos pueblos. Por ejemplo, en el siglo XVIII ya la hay en Cea. También, repasando los libros de los escribanos, vemos que gran parte de los vecinos de estos pueblos sabían firmar desde épocas muy tempranas.
Y también tengo que decir que había algunos maestros muy bien preparados, como podemos apreciar en un documento que ahí les muestro, por el que un maestro de Sagún se ofrece como maestro a uno de estos pueblos. Y fíjense ustedes, qué caligrafía, qué adornos. O sea, creemos que lo de la propaganda, que el marketing es tarea solo del siglo XXI. Pues ya en el siglo XVIII había inicios de este arte, de esta ciencia, vamos a llamarlo. Además, leerlo es una preciosidad, es escrito, él presenta sus méritos para que el pueblo le elija y cita ya a científicos de entonces, de la educación, como Rousseau, le rebate. Dice que lo que dice Rousseau, que no es exacto y que en muchas cosas se equivoca Rousseau. O sea, era un tío con autoridad. Rousseau decía que el niño es naturalmente bueno desde su nacimiento. Y parece que eso, pues no debe ser exacto totalmente, ¿no? Eso dice el maestro este de Sagún. Bien, por estas razones, la provincia de León apenas tenía analfabetos a finales del siglo XIX, cuando la media del analfabetismo en España por esa época superaba el 60%, y en León apenas había. En nuestros pueblos no había analfabetos, por aquí. Bien, pues esta es la parte que yo quería hablarles y luego dejarles 5 o 10 minutos, hablarles a instancias de la asociación de CEA, pues, o petición de ella, unas palabras de presentación de mi último libro, Los Marqueses de Prada, que es este que tienen aquí ustedes, y que fueron, les diré después de dónde fueron, señores, que tuvieron bastante relación con esta comarca, sobre todo con Sahagún y su comarca. En Sahagún nacieron, vivieron y murieron al menos 4 de los señores de Prado, de los marqueses de Prado. Y desde antes de 1600 tuvieron el título de alférez mayor de Sahagún y el de alcaides del adelantamiento de Campos. Entonces, este libro tiene una temática parecida a la que acabo de exponer sobre los marqueses de Cea o duques de Cea, solo que referida al señor jurisdiccional de un valle que abarca 17 pueblos, ahí los tienen ustedes en el mapa, que comienza en Puente Almoy, tampoco estamos tan lejos, y rodea un monte que ustedes verán desde aquí. No sé si desde aquí se ve Peñacorada. Si no, desde lugares muy próximos se ve Peñacorada, porque saliendo de Valladolid ya es la gran montaña, es el avanzado de los picos de Europa hacia esta montaña. La vida de estos señores de Prado, se llamaban señores de Prado, marqueses de Prado, ya les dije que presenta grandes parecidos con los señores de Cea. Incluso podría decir que fueron más señores de horca y cuchillo que los de Cea. Y si estos últimos, los de Cea, tenían un símbolo de su poder en el hermoso castillo de Cea, los de Prado presumieron siempre del mejor palacio barroco de la provincia de León, sito en Renedo de Valdetueja, y ahora trasladado con su fachada, piedra a piedra, al Hospital de Regla de León, al lado de la catedral, donde les invito a visitar. Esta es la situación actual de ese palacio en León, la parte trasera de la catedral y que sirve de fachada al Hospital de Regla de León. Ya le digo que los que no hayan visto este palacio me agradecerán el consejo de que vayan a visitar. Y si antes dije que el castillo de Cea había tenido visitantes ilustres, entre ellos un rey de Navarra que estuvo ahí preso, también el Palacio de Renedo acogió a huéspedes famosos, como una de las que sin duda algunos de ustedes habrán oído hablar. Esto lo ven ustedes, que es un cuadro de un pintor famoso español del siglo XVIII, don Francisco de Goya, que es la maja vestida, en este caso la maja vestida que representaba a la duquesa de Alba de entonces.
y que hizo de modelo para este cuadro una actriz famosísima de entonces que se llamaba Pepita Tudó, que además fue la, voy a llamarla la querida, me entienden ustedes perfectamente, del primer ministro del rey Carlos IV, de Godó. Pues bien, viene la guerra de la independencia y era amiga de los marqueses de Prado en Madrid. Y estos, para liberarla del peligro que podía tener en Madrid, la trajeron a su palacio de Renedo de Valdetuerja y ahí la tuvieron una temporada hasta que ya la llevaron presa las autoridades de León a León, la ingresaron en un palacio, en un convento, el convento de las Carvajalas, hasta que la liberaron. Bien, pero como dicen los pedagogos, que una imagen vale más que 1000 palabras, voy a mostrarles unas cuantas imágenes de este libro y del palacio. Vamos a ver, les voy a contar. Miren, parte de la fachada, cuando estaba en Renedo de Valdetuerja, como ven ustedes, es el mejor palacio, como dije, el mejor palacio barroco de la provincia de León. A principios del siglo XX. También por esa época. Igualmente, uno de los pabellones del palacio, uno de los pabellones ya de vivienda, pero no era el pabellón noble, con una colección de escudos, una preciosa colección de escudos, porque de estos tenemos localizados al pie de 60 y tantos escudos. Era probablemente el palacio, el lugar que más, en España, que más escudos tenía. Estos tuvieron siempre esa afición. Eran patronos de la Velilla, del santuario de la Velilla, que sin duda algunos de ustedes conocerán. Y los que no lo conozcan, les recomiendo muy vivamente que vayan a visitarlo. Pasarán un día muy entretenido en la Velilla, aparte de visitar el santuario y rezar a la Virgen, residir y comer la merienda bajo la sombra de sus robles y la fuente de agua fresca que allí hay. También tenían una capilla en Renedo de Valdetuerja que dice un autor del siglo XVII que era la capilla más notable y de más riqueza que había en el reino, en España. Probablemente fuese una exageración, pero en todo caso revela la grandiosidad de la ermita, de la capilla que tenía, dotada con 6 capellanes, con un capellán mayor, en fin. Y luego comienza una pequeña serie de restos del palacio, porque este palacio se trasladó la fachada, lo principal, a León, como les dije. Pero ya desde 40 años antes, desde 1915 más o menos, fueron llevando de allí restos, piedras, escudos, etc. Y entonces, por ejemplo, este es la fachada de la capilla del Santo Cristo de Prioro, con un hermoso escudo también, ahí que llevaron en el mismo lugar. Si ustedes visitan en la provincia de Palencia el castillo de Ampudia de Campos, verán ustedes que en la fachada hay 2 guerreros, 2 hermosos guerreros. Estaban, se lo muestro después, estaban en la entrada del palacio de Renedo. Para ahí lo vendieron y lo llevaron a Ampudia. Esta es una fachada de una de las casas que se han edificado cerca de Puente Almuey, un pueblo que se llama Villa Morisca, con piedra del palacio. Esto es Puente Almuey, también con 2 escudos. Los escudos, en esta parte uno, en esta parte otro, y una inscripción muy valiosa en esta parte. Una portada de una casa noble en Taranilla, un escudo cerca de Cistierna, en la Mata de Monteagudo, en Prioro, de la Orden Militar de Santiago, a la cual pertenecían casi todos los marqueses. Otro escudo de un capellán de allí, de Renedo, otro de un gobernador, una casona noble del pueblo, la casa del gobernador del Marqués, en el mismo pueblo de Renedo de Valdetuerja. Les repito que les gustará el pueblo de Renedo de Valdetuerja. Los restos de una portada noble, y vamos a dejarlo aquí, pero antes voy a finalizar con pocas palabras ya, porque reconozco que, no sé si han fijado ustedes en la iglesia, no le parecen mal al sacerdote que le digan que a veces
en una homilía se prolonga la cosa ya un poco más de la cuenta, enseguida empiezan a verse ciertos movimientos, cuando se aburren ya tal, y dice el refrán que los largos sermones más mueven culos que corazones. Entonces, yo haciéndome caso de este dicho, voy a ir. Pero antes, quiero agradecer a la activa asociación Valle de Escapa el haber confiado en mi persona para compartir con ustedes esta tarde. Agradecimiento que voy a personificar en Jesús Revilla y en el presidente y los vocales, porque han demostrado mucho interés y por la colaboración que con fotografías, etcétera, me han prestado. Igualmente a la Asociación Promonumenta de León, de la que me honro en ser socio de honor, por recomendarme para este acto. Y creo que a nadie le parecerá mal que en este momento me acuerde especialmente de las personas mayores de estos pueblos, como una deuda, como un acto de justicia para estos hombres y mujeres que han vivido tiempos dificultosos, con escaseces de todo género, que llevan en su rostro las señales del sufrimiento, pero que nunca lo han manifestado. Sí, señores, nuestros mayores nos han dado muy buen ejemplo. Se trata de la generación que construyó la mejor España que hemos disfrutado. A ellos les dedico un soneto del mismo autor que antes les dediqué, de don Alfonso Prieto, catedrático de la Universidad de León y natural de Morrovejo, que también comparte el río Cea, como este pueblo, un poco lejos, pero lo compartimos. Y donde voy a decir Riaño, entiendan ustedes tierras de fe. Son de una pieza y escaso artificio los secos labriegos que pueblan Riaño. Algo avarientos, pues siempre es mal año. Muy envidiosos, pues siempre hay un mismo. Hecha esta escarda, todo es beneficio. Cuando hablan de algo, conocen el paño, y sus palabras carecen de engaño, pues son lo que son y no mero indicio. Como distinguen el ser de la fama, cantan verdades, levantan cabeza, y al fruto van sin andar por las ramas. La misma savia bajo otra corteza, menos bravía por mí se derrama. Garlopa urbana cubrió la aspereza. Bien, y a todos los presentes, amantes de la cultura, a todos los que habéis tenido la gentileza de dejar vuestro tiempo libre y perdonadme que haga una citación especial al fotógrafo de Promonumenta que ha venido expresamente para grabar este acto. Muchas gracias. A todos los que habéis desplazado para acompañaros en este acto, os diré que ha sido muy agradable verme también arropado. Y como expresión de gratitud, permitidme que para terminar este acto lo haga con otra cita de nuestro mejor literato, de nuestro literato universal, de don Miguel de Cervantes, en el momento en que don Quijote le da a Sancho uno de sus múltiples consejos. Amigo Sancho, cuando no sepas cómo corresponder a tanto no, limítate a decir gracias, y esto es lo que yo les digo.